Hola, mis queridos hermanos, gracias por estar en su canal de testimonio. Pues ya estamos listos para escuchar un nuevo testimonio. En esta ocasión es un testimonio que nos llega desde aquí, desde Estados Unidos, y tengo en en la vía telefónica a mi hermanita Blanca. ¿Cómo está, hermanita Blanca? Muy bien bendecida, hermano. Como es, bendecida y en victoria. Y en Victoria. Muy bien, hermana, Mm. bienvenida a su canal de testimonio. Bueno, antes Ah, de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es originaria y cuántos hermanos tiene. mi nombre es Blanca Guzmán González, pero solo me llama Blanca Estela, pero solo aquí pues solo Blanca. Y mi familia solo Estela. Ujú. Soy González y tengo 4 hijos. eh, Soy casada, tengo 39 años casada, pero ahí va, bueno, al final va a ser mi testimonio también. Amén. ¿De dónde es usted originaria, hermanita Blanca? Yo soy de El Salvador, yo soy la segunda de 6 hermanos Amén. y somos 5 hembras, un hombre, ya todos adultos. Mis padres pues ya fallecieron Oh, y, y pues yo desde la edad me casé allá en El Salvador. Y a los 6 meses de casada yo me vine para acá con mi esposo y mis hijos, pues aquí nacieron. muy bien. Y Bueno, pues ahora sí, hermanita Blanca, le vamos a pedir que nos cuente un poquitito de usted. Cuéntenos un poquito de su, tal vez poquito de su niñez, adolescencia. Díganos quién era Blanca antes de conocer al Señor y cómo es que usted tiene ese encuentro con el Señor. Adelante, escuchamos su testimonio. ok, hermano, sí. Pues yo hasta la edad de 10 años puedo decir que era una niña, pues feliz, pero ya después, pues yo vengo de un matrimonio disfuncional, podríamos decir, porque mis padres pues se separaron. Entonces, ellos se separaron cuando ya yo tenía 17 años, justo estaba yo empezando a trabajar y pues mi papá eh, se perdió en el vicio del alcohol y pues debido a eso, pues él también le era infiel a mi mamá. Entonces yo sentí que yo agarré como mucho coraje con él y todo eso pues a veces lo lleva a uno a hacer cosas que al final siempre uno dice: "Guau, ¿por qué lo hice si yo creía siempre en Dios?". Y porque de chiquita, pues mi papá nos llevaba a la misa de 6 de la mañana, o sea, era muy bonito y yo tengo ese recuerdo, pero yo crecí como yo era muy rebelde con mi papá porque yo no quería que le hiciera daño a mi mamá y pues yo siempre andaba defendiendo a mi mamá y porque mis otros hermanos se criaron más con mis abuelitos, entonces yo era como, digamos, la mayor que estaba en la casa y yo era la que siempre andaba defendiendo a mi mamá, de mi papá. Y pues llegué pues a faltarle respeto a mi papá, entonces yo crecí con eso, aunque cuando yo me muevo para acá, mi papá estaba aquí. Él fue el que se vino de allá antes y él llegó aquí cuando nos dejó allá y no nos ayudaba ni nada. Él se desapareció. Pero cuando él se vino para acá, pues siguió en el vicio y luego ya yo pues me casé y yo trabajaba, le ayudaba a mi mamá y gracias a Dios, pues ahí, ¿verdad? Con dificultades, pero gracias a Dios, y puedo decir, fuimos bendecidos porque nunca nos faltó, gracias a Dios, la tortilla y frijolitos siempre la teníamos allí. Entonces, pues, cuando mi papá se viene, una prima mía que estaba aquí le dijo a mi mamá, le dijo: "Fíjese, tía, que mi tío le dijo, anda aquí, anda perdido en el vicio y todo". Entonces, como que yo, pues, ya estaba casada y yo como que empezaba a ver las cosas diferentes y yo porque yo siempre fui muy apegada a mi papá, entonces todo eso a mí me dolía que él fuera así, pues, también. Y pues a los 2 porque yo, mi madre, pues, igual y yo siempre
luché para que mi mamá pues tuviera un poquito de tranquilidad en el aspecto de que yo trabajaba y yo todo el dinero se lo daba a ella. Y a veces no me quedaba ni para el bus allá, que en aquel tiempo eran 20 centavos que se daban allá en nuestro país. Pero a veces ni para eso me quedaba, pero siempre había una tía mía que era muy buena y a veces yo por no preocupar a mi mamá, pues yo le decía: "Mamá", y me decía ella: "¿Está bien? ¿Te queda para tus pasajes del bus?". Y yo le decía: "Sí, mamá, no te preocupes". Y ya yo, pues, no, yo le decía a mi tía, y ya mi tía, pues, me prestaba para poder irme yo a mi trabajo, para pagar el autobús. Pero bueno, así fue, pero al final yo siempre, pues, decía: "No, yo prefiero, pues, la vida que llevo solo con mi mamá, y qué bueno que mi papá ya no está aquí, ya no maltrata a mi mamá y vivimos felices". Pero no, yo en el fondo sentía ese vacío de mi papá. Entonces, cuando me dicen que le dicen a mi mamá todo eso de mi papá, yo sentí aquello como que yo quería venir a buscarlo, a ayudarle a salir de eso, pero cuando yo, y sí, bueno, ya cuando yo llego aquí, mi papá pues, estaba tan perdido en el vicio y yo alcohólico. Entonces, pues tomaba mucho y solo trabajaba de lunes a viernes, pero sábado y domingo, ya desde el viernes empezaba a tomar y tomar. Entonces, cuando yo me vengo para acá, y según a tratarlo de ayudar, pero no, no, fue bien imposible vivir con él. Y no, él me echaba del apartamento. Incluso yo llegué, y lo bueno que venía con mi esposo, porque nos venimos juntos. Y cuando ya yo llego aquí, ya él me corría del apartamento, y yo pues decía: "No, ¿y por qué me vine?". Bueno, y ya así, ¿verdad? Pero me decía mi esposo: "No, mejor vamos a buscar dónde vivir y ya vamos a buscar trabajo", y así fueron un poco difícil, pero gracias a Dios. Y ahora yo puedo decirlo, Dios siempre estuvo allí. Yo creo, como, y creo y tengo fe que así es. Ya Dios, desde que nos forma, ¿verdad? En el vientre de nuestras madres, ya venimos con un propósito a esta vida. Y yo ahora puedo decir que Dios siempre estuvo ahí conmigo. Entonces, pues cuando ya mi papá y yo le decía yo: "Papá", y que dejara de tomar. Yo le decía: "Papá, yo no tengo problemas con que usted viva conmigo", porque él llega, "pero que deje de tomar, porque así no podemos vivir". Y bendito Dios, hermano, él dejó de tomar. Él dejó de tomar licor y ya, pues, pude vivir con él. Y ahora puedo decir yo que gracias a Dios que yo pude vivir, porque ninguno de mis hermanos pudo, por decir así, perdonarlo. Tal vez en el fondo sí, pero nadie quiso hablar con él por todo lo que pues habíamos sufrido con él, ¿verdad? Pues sí, que había hecho sufrir a mi mamá, pero gracias a Dios y ahora yo puedo decir que yo pude tener esa dicha de que él me dijo a mí, gracias a Dios que por mí pues había él dejado de tomar y que yo pues lo había ayudado. Y gracias a Dios fue un apoyo para mí. Y bueno, y ya de ahí comienza ya lo que ya es mi vida, en lo que pues yo pude ya experimentar pues todo ese proceso de que Dios ha hecho en mi vida. Yo Cuando yo tuve ya mis 2 primeros hijos, mi hija fue una hembra, la que ahorita ya tiene 39 años, ya soy abuela de 2 nietecitos también. Y y después, a los 6 años de mi hija, yo tuve un varón, salí embarazada de un varón. Entonces, mi hijo, él fue diagnosticado con cáncer a los 4 años. Entonces, cuando él fue diagnosticado con cáncer, mi papá todavía estaba ahí, gracias a Dios, él fue un gran apoyo para mí y y para mi esposo, porque cuando mi hijo justo iba a empezar escuela y cuando él fue un proceso que él, hermano, y yo ahora digo: "Guau, cómo es Dios de grande".
Yo todavía en ese tiempo no era tan, sí, siempre fui de creer en Dios, pero no, pero yo estaba alejada. Yo iba solo a misa, por decir, como tradicionalmente, ¿verdad? Que nos inculcan que hay que ir a misa y todo, pero hasta allí iba a misa. A veces un domingo sí, otro no, y así. Y yo pues no lo veía mal, o sea, para mí era normal porque así crecimos en esa vida. Entonces, pero ahora yo digo, wow, cuánto desperdicié mi tiempo y digo, y yo le he pedido perdón a mi Señor porque yo también, yo me alejé de la iglesia y aún cuando mi hijo fue diagnosticado con cáncer y que el Señor me lo sanó, porque yo, a mí de mi hijo, él no caminaba, sí, porque él paró de hacer sus necesidades. Bueno, primeramente, él como que él se balanceaba para caminar ya, y como que cojeaba así, y yo y mi esposo y yo nos preguntábamos: "¿El niño se habrá lastimado el pie?". Y nosotros decíamos y le preguntábamos a él, y él decía: "No, ¿te has caído o algo?". Le decíamos: "No", decía él, yo: "No". "¿Y te duele?". Y él decía: "No", pero yo creo que él como por miedo o no estaba seguro, y le decíamos: "¿Te duele el pie?". "No", decía, "no me duele". Pero de ahí fue que paró de orinar. Entonces nosotros mi esposo lo llevaba todos los días al hospital y lo que le decía, no, porque yo justo cuando me lo diagnostican a él, yo estaba saliendo embarazada. Yo tengo mi otro parto es de gemelos, tengo dos, son las dos últimas, tienen 26 años, ellas son gemelas. Entonces yo justo salgo embarazada y mi hijo estaba en el proceso de su enfermedad. Entonces fue bien difícil porque decían los doctores, no, como tú estás saliendo embarazada, a lo mejor él está chequeado que por el embarazo. Entonces, pues nosotros decíamos, puede ser que por eso, pero no, ya cuando dijo mi esposo, no, no es normal, ya él paró de orinar, no, ya eso no, y mi esposo lo llevaba todo. Alguien tiene que decirme, dice, un diagnóstico que qué es lo que tiene mi hijo. Y justo un día ya él lo lleva y gracias a Dios ya allí fue donde, pues ya Dios empezó a obrar en él. Y ese doctor dijo, bueno, dijo, yo no los quiero alarmar, dijo, pero el niño, llévenlo, dijo, yo lo voy a remitir con un especialista. Entonces lo remiten con ese especialista y ya cuando lo llevamos, el doctor dijo, no, no quiero alarmarlo, dijo, pero váyanse de emergencia. Y justo ya cuando llegamos a donde estaba el especialista, ya él estaba listo para examinar a mi hijo. Y cuando dice, lo vamos a meter al MRI, donde le hacen el scan de todo el cuerpo. Entonces, lo metieron ahí y ya cuando lo sacaron de ahí, bueno, el doctor bien impactado y las enfermeras también. Y ya a mí no solo se llevaron a mi esposo y ya le dijeron. Y entonces mi esposo, pues, debido a de que yo estaba, pues, saliendo embarazada también, él no quería que yo me involucrara mucho y él, pues, gracias a Dios, Dios, pues, digo, le dio fuerzas a él, porque él solo, aguantaba todo y hasta después él lo platicamos, ¿verdad? Pero que él me cuenta todo el proceso, como él, pues, me quería mantener al margen de todo, porque él no quería que a eso me afectara mi embarazo. Entonces, cuando ya nosotros, pues mi mamá estaba en El Salvador y ya cuando le platicamos y todo. Entonces mi mamá fue pues algo muy duro para ella. Ella en ese momento, ella no podía viajar. Y cuando le comentamos, mi mamá, gracias a Dios, ella ya había tenido un proceso de conversión allá en El Salvador y ella pertenecía también a la renovación carismática allá. Y, y justo ella también, el Señor le había dado también
muchos regalos a mi madre y ella era del grupo de sanación allá y cuando le contamos, ella les contó a los hermanos y todos oraron, hicieron una cadena de oración por mi hijo. Pero bueno, ya eso, ya me salté yo hasta allá, hermano. Y bueno, y que el pronóstico de mi hijo, pues no yo lo dejé en pausa. Pero cuando nos dicen, ¿verdad?, que mi hijo iba a tener quimioterapia, yo estaba ignorante. Y mi esposo igual, ignorante a eso, porque uno hasta que no vive el proceso, uno no sabe en realidad que allí comienza una pesadilla, hermano, porque ya allí es donde dice uno, wow, pues nosotros pensábamos que a mi hijo nos dijeron le vamos a hacer una operación de emergencia y pensábamos que ahí terminaba todo. No, ahí comenzaba la pesadilla. Cuando nos dicen, miren, su hijo tiene cáncer. Tiene cáncer en la pelvis y es un cáncer muy agresivo. Wow, entonces pues nosotros nos fuimos de este mundo, como decimos. Entonces cuando nos dicen eso y dicen los doctores, vamos a hacer un plan para hacer radiaciones, para darles quimioterapia y hay y muy buenos los doctores también, ellos también decían, hay que confiar en Dios y que esto va a funcionar. Y primero Dios, que así va a ser. Y yo pues, yo seguía en shock, yo no podía creerlo y yo ni hablaba y nada. Y cuando ya después, y digo, wow, había una capilla ahí en la iglesia, nos fuimos a arrodillar allí y a pedirle a Dios pues que fuera Él el que obrara en nuestro niño. Y ya cuando, bueno, y para no alargarlo tanto, dijeron, va a ser un tratamiento de 6 meses. Y sí, le dan los 6 meses de tratamiento al niño. Y cuando ya termina sus radiaciones y todo el proceso. Y dijeron que sí, que todo estaba bien. Y dijimos nosotros, bueno, bendito Dios. Y cuando pasa eso, y y justo a los, al año después de los 6 meses, le regresa otra vez la enfermedad. El mismo tumor, igual. Y cuando ya le regresa, vuelve otra vez el mismo proceso de la quimioterapia. Y, y ya ahí, hermano, ahí sí fue. Ya cuando nos dijeron que, que otra vez iba a empezar la quimioterapia y todo, ya pues mi hijo ya estábamos hablando ya que como de unos casi 6 años ya mi hijo que estaba cumpliendo y ya él sabía, entonces él preguntaba que por qué. Fue un proceso bien duro y, y solo cuando uno lo vive, esos procesos, los entiende. Yo por eso digo, cuando escucho los testimonios y gracias a Dios que digo, yo me pongo en oración por todas esas personas que han pasado estos procesos y le digo, Señor, para ti nada es imposible y yo lo he vivido y sé que tú obras en cada persona, porque es así, el Señor obra siempre y cuando uno tenga fe, el Señor hace esos milagros grandes. Entonces, cuando ya nos dicen, ¿verdad? La segunda vez el proceso sí, dijeron que iba a ser un año, que le iban a dar de quimioterapia. Cuando le hacen todo, dijeron que iba a ser muy fuerte el tratamiento y, y no nos garantizaban si el niño lo iba a aguantar o resistir. Y obvio, pues que no, él no lo resistió y cuando
dijeron que solo un trasplante de médula podía, salvarlo a él. Entonces, pues, les hicieron exámenes les iban a hacer exámenes a mis hijos, a todos. Nos iban a hacer a todos para ver si éramos compatibles con la médula de él, para ver quién se la podíamos donar. Y cuando ya, ya le conté, ahí fue ya donde ya nosotros con mi mamá, ella entró en ese proceso de la cadena de oración y yo confiada en que mi mamá pues estaba orando y yo igual, yo siempre, yo he creído mucho y es mi Madre Santa, mi devota, la Virgen de Guadalupe. Y yo siempre a ella he acudido y, y yo me acuerdo que una noche mi hijo, bueno, y en ese proceso ya solo nos dijeron que el trasplante de médula le podía salvar la vida, porque ya él, ya solo le daban 2% de sobrevivir. Entonces, y dijeron, pero si hayamos quien le done la médula, pues es posible de que, o sea, hasta ellos lo dudaban. Y una noche mi esposo se había ido a trabajar. Yo, hermano, ya tenía casi un mes que yo no dormía y yo trabajaba porque yo no tenía. A veces nosotros no teníamos ni para pagar el bill de la luz, muchas utilidades, comida. Y gracias a Dios, siempre, siempre había un ángel que Dios nos mandaba porque es así. Y cuando yo ya a veces llegaba del trabajo, de las trabajadoras sociales, de las escuelas, ellas sabían los procesos que mi hijo estaba pasando. Yo llegaba a hallar todo lo que me hacía falta y hermano en la cocina, me lo llevaba. Qué papel, qué es. Y por eso yo cuando oigo y alguien está pasando, yo le digo, Señor, mándale esos ángeles que me mandaste a mí, porque así fue. Y cuando ya me habían dicho que mi hijo solo tenía el 2% de sobrevivir, y yo una noche, ya mi hijo ya tenía una semana que no dormía, lloraba, lloraba, y yo a la par de él, hermano, llorando. Y una noche yo agarré valor y en su cama yo me hinqué y yo le dije a la Virgen de Guadalupe, ay, madre mía, le dije, tú que eres tan milagrosa, madre, y tan poderosa, porque así como a ti, madre, una espada atravesando mi corazón, tú que vistes a tu hijo en esa cruz y viviste todos los que él sufrió. Así me siento yo, madre, con mi hijo. Y yo ya no lo quiero ver así, le dije. Yo ya no. Y yo te lo entrego, madrecita, le dije, para que tú se lo lleves a mi Señor. Porque ya no lo quiero ver sufrir. Ya llevamos tantas noches sin dormir. Y a mí no me importaba, pero mi dolor era mi hijo. Y esa noche, hermano, cuando yo se lo entregué a la Virgen, que se lo llevara a mi Señor, fue tan, tan hermoso. Yo, a pesar de todo, yo sentí una paz. Y yo me acosté a la par de mi hijo. Y esa noche dormimos
toda la noche hasta despertar al siguiente día. Y yo dije, wow, qué bonito cómo pude dormir y con mi hijo. Y le hablo en la mañana a mi mamá, nomás me desperté y le hablé a mi mamá. Y le dije yo, mamá, ay mami, le dije yo, mire que anoche dormimos bien con el niño. Y me dice mi mamá, hija, me dice, y tené fe, me dice, que el niño ya está sano, me dijo mi mamá. Y esas palabras es como que me las dijo la Virgen. Y yo así lo sentí. Y yo sentía aquello en mí, aquella paz. Y le digo, mamá, le digo yo, el niño hasta se ha despertado contento, le digo yo. Y yo igual, mamá, le digo yo. Y el niño ya está sano, hija. Anoche estábamos, me dice, en una cadena de oración, me dice. Y yo vi, hija, me dice. Allí me dice, vi el cuerpo de... Vi al niño allí, me dice, acostado, me dice. Y yo veía, me dice, sobre él algo que andaba ahí alrededor de él, me dice, como una nube. Y yo sé que él era él, porque yo lo vi que era él, me dice. Y él ya está sano. Cuando vayas al doctor, me lleva esa seguridad, me dijo mi mamá, que el niño ya está sano. Entonces yo ahí, hermano, yo estaba alejada del Señor, pero yo siempre le tenía fe a mi madre y aquí la tengo allí siempre con sus rosas, con su vela, y yo le hago también aquí sus oraciones y tengo su altar allí. Y bueno, hermano, y cuando tenía la cita del niño, y justo fue esa misma semana que tenía la cita del niño, y dice el doctor, cuando llegamos, dice, vamos a hacer los exámenes, dice, para ver, dice, si hay compatibilidad con alguien y le hacen todos los exámenes. Y cuando se los hacen, y dicen los doctores, es increíble, dice, pero algo ha pasado aquí, pero él ya no tiene nada de eso. Y le volvían a hacer exámenes para estar seguro. Y todos le salían que no tenía nada. Así es que, hermano, para la gloria de Dios, es mi hijo, hasta el día de hoy, él tiene 32 años y nunca más ha pisado un hospital para la gloria del Señor. Quedó sano. Quedó sano para la gloria del Señor. Y a él me le habían dejado de por vida que iba a tomar una medicina. Y yo, confiada en el Señor, me dijo mi hijo un día, mamá me dijo, yo esa medicina, me dice, me hace vomitar y yo me siento bien mal cuando la tomo. Y yo le dije, y yo presente tengo lo que yo le dije a mi hijo. Y si no la quieres, hijo, yo creo en Dios que Él te ha sanado y cuando Dios sana, Él hace completa la obra, le dije yo. Y esa medicina no te la vas a tomar, le dije yo. Hasta el día de hoy, hermano, mi hijo nunca ha tomado ninguna medicina y él está sano para la gloria de Dios. Y él obra grandemente cuando está la intercesión, sobre todo de nuestra Madre Santísima, porque es ella la que da, le hace que sea glorificado su Hijo. Y ahora yo le digo gracias, Señor, porque me hiciste pasar por todas estas pruebas, porque ahora yo puedo testificar tu gloria, tu poder, Señor, que eres tan poderoso. Y cuando ya mi hijo
se sana y mi hija mayor se casó feliz y ella se casó de 28 años. Y cuando ella pues también quería formar su familia, tener sus hijos, a los 28 años, mi hija bien joven, no, 26 años, perdón, 26 años, mi hija bien joven, me la diagnostican con cáncer de seno también. Y eso fue otro gran milagro que me hizo el Señor, hermano. Y siempre por la intercesión de nuestra Madre Santísima. Pues ella sabe que yo la amo mucho, que yo siempre, ay, mamita María, aquí estoy, ayúdame. Me diagnostican con cáncer de seno a mi hija, hermano, cuando ella tenía tantas ilusiones ya de formar su familia, tener sus hijos. Y, y bueno, estaba yo trabajando cuando le hablan a mi esposo. Trabajábamos juntos en la misma compañía. Y le hablaron a él. Y cuando llega y me dice, Estela me dice, él solo me llama Estela. Estela me dice, tenemos que irnos. ¿Irnos para dónde? Le digo. Mi hija vivía en Tennessee, gracias a Dios, ella se movió para acá, justo hace 5 meses que se movió para acá. Ella vivía en Tennessee y me dice, vamos a ir a donde nuestra hija. Sí, le digo yo, ¿y eso? Bueno, ahí te cuento en el camino, me dice, pero ahorita vámonos, vámonos, ya pedí permiso, vente, no te preocupes, ya hablé, me dice y todo, y nos vamos. Y ya pero se me hizo raro, y ya le digo, ¿y qué pasa? Le digo yo. Y me dice, Estela, me dice, tienes que ser fuerte, me dice, y sé que eres una mujer fuerte, me dice, y le digo yo, ¿qué pasa? Y me dice, ay, Estela, me dice que no, a la Yesenita, me dice, se llama Yesenia mi hija, nosotros la Yesenita le decimos. Le acaban de dar los resultados de la biopsia, ¿te acuerdas que le estaban haciendo? Sí, le digo yo, pero yo estaba segura, le digo, que iban a estar bien, yo tenía fe que así era. Y dice, no, le salieron, me dice, positivo, tiene cáncer de seno. Ay, hermano, otra vez. Y yo le digo, ay, Señor, otra vez, le digo. Y ya otra vez, otra pesadilla. Y ya nos vamos y no, ya me quedé allá yo, y ya, bendito Dios, y que todo el Señor lo preparó porque hacen el trabajo, todo. No, tú no te preocupes, tienes que estar con tu hija y es el tiempo que quieras y yo digo, no, pues ni modo, tengo que dejar el trabajo, no me importa, quiero estar con mi hija y sé que todo va a estar bien. Y bueno, y ya me voy con ella. Y cuando yo me voy con ella, pues ya a vivir el proceso que iban a comenzar, pues quimioterapia y ya yo le digo al Señor, ay Señor, le digo, retrocedía toda mi vida, todo lo que yo había sufrido. ¿Y para qué? Le decía yo, ¿para qué? Y yo le decía, ay Señor, pero sé que tú eres grande. Yo siempre, a pesar de que yo no he estado cerca de ti, porque yo, hermano, yo tenía como
Pasé 20 años que yo no comulgaba. Me privé de ese gran regalo que es recibir la comunión simplemente porque no me confesaba. Y hasta el día de hoy yo digo, ¿por qué no lo hacía? ¿Por qué? Si yo pues era casada, yo podía haberlo recibido. Pero el Señor tenía grandes planes conmigo. Y yo digo ahora, gracias Señor, gracias porque eres hermoso, porque eres lindo, eres lo más hermoso que podemos tener. Y yo le dije, yo le pedía perdón porque yo decía a la mejor por es que yo no lo recibo. He pasado tantas cosas. Y cuando comienza mi hija su quimioterapia, y mi hija a veces, ella trabaja de casa, y yo hermano, todas las tardes yo hacía la coronilla, y yo le ofrecía esa coronilla a mi Señor por la sanación de mi hija. Y yo a las 3 de la tarde, como solo ella y yo nos quedábamos en la casa, y yo le decía, hija, yo voy a estar en mi cuarto, voy a rezar la coronilla siempre a las 3. Me iba a rezar. Y yo allí le pedí al Señor, Señor, yo te entrego mi vida por la de mi hija. Haz conmigo lo que quieras, Señor, pero sáname a mi hija. Y cuando yo terminaba la coronilla y yo iba, a veces yo escuchaba llorando a mi hija y yo le decía, Señor, dame fuerza, que mi hija no me vea llorar. Yo quiero ser esa madre fuerte que está allí con ella. Y la fuerte a ella también. Y yo entraba como si no me pasaba nada. Y yo le decía, hija, tienes que ser fuerte. Y sé que Dios está con nosotros. Y nuestra Madre Santísima, ella es una madre muy milagrosa, porque sabemos que los milagros no los hace ella, pero ella es nuestra intercedora y todo lo que ella le pide a su hijo, Él no se lo niega, porque es así. Y yo le decía, vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima que le ruegue a su hijo, que te sane, hija, y tú vas a estar bien. Y me decía mi hija, mamá, ¿por qué tuve que ser yo? Yo tenía tantas ilusiones ya de tener mis hijos. Y le habían dicho a ella que ella no iba a poder tener hijos al recibir las radiaciones. Y le decía yo, hija, todo a su tiempo. Ahorita pensemos en que vas a estar bien, vas a salir bien. Después será otro proceso. Y vas a ver de que cuando Dios obra, Él todo lo hace perfecto, todo lo hace completo. Yo no sé, hermano, de dónde me salía tanta fuerza. Palabras que yo le decía a ella, no lo sé. Yo solo sabía que era una madre que quería
ser yo en vez de mi hija que estaba pasando todo eso. Y cuando al día siguiente yo voy y le hago la coronilla otra vez a mi señor. Yo le digo, hija, voy al cuarto y yo me encerraba y yo le pedí al Señor, Señor, yo te ofrezco esta coronilla por la salud de mi hija. Entonces cuando yo bajaba y la hallaba era triste y un día yo la hallé a ella fuerte y me dijo, no mamá, ya no voy a llorar, me dijo. Ya le dije yo al Señor, me dijo, que sea lo que Él quiera, me dijo, y sé que así va a ser, me dijo. Y así es, hija, le dije yo. Él sé que está obrando, le dije yo, nuestra Madre Santísima está con nosotros. Entonces, una vez, hermano, yo me vine aquí a Carolina y mi hija iba a ir con su esposo, los familiares de su esposo. Entonces yo le dije a mi hija, entonces yo voy a aprovechar, hija, le dije yo, y voy a ir allá pues mi esposo estaba aquí con mis otros hijos. Sí, mamá, está bien, me dijo. Y ya quedamos que en 2 semanas, pues yo regresaba otra vez para allá a Tennessee. Entonces, hermano, cuando yo vengo, ya yo pues sola aquí y ya sin estar, pues me sentí pues como más confortable porque ya no tenía que serme la fuerte ahí con mi hija. Entonces ya llego aquí a mi casa. Cuando yo me quedaba sola, todos se iban a trabajar, yo me quedaba sola aquí en la casa y ya yo me quebraba. Y ahí, hermano, yo le dije a la Virgencita de Guadalupe, Madre mía, le digo, sé que tú, le digo, eres una madre que has atravesado tantas cosas y tú entiendes los dolores de una madre por sus hijos. Y yo, madrecita linda, le digo, yo te prometo, madre, te prometo, le dije, hacerte el Santo Rosario, le dije, pero ayúdame con mi hija, le dije yo, ayúdame. Ay, hermano, yo andaba y dije yo, pues yo tenía ya casi 3 meses de no estar aquí con mi esposo, con mis hijos, nada más así de visita, de que ellos iban para allá y yo pues con mi hija, estar en todo el proceso allá con ella. Y dije yo, ay no, voy a acomodar un poco aquí, dije yo, porque no es lo mismo cuando uno no está en la casa. Entonces pues ya me puse a arreglar algo. Y yo que bajo así unas cajas y cae una oración. Y dije yo, y esta oración era una oración donde dice, y yo la agarro y dije yo, oh, es la Virgencita, dije yo, pero, ay, qué bonita. Y bueno, ya la agarré y le doy, como que me dijeron, darle vuelta atrás. Estaba la oración donde ella dice, no estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi regazo y en mi resguardo. Ay, hermano, yo sentí que como que ella me dijo, ¿por qué lloras si no estoy yo aquí? Y dijo a llorar y llorar. Ay, sí, madrecita, le digo yo, pero yo ya le había hecho a ella la promesa de rezarle el rosario. Y así ha sido, hermano, hasta el día de hoy y yo le digo hasta que ya Dios me lleve de acá y yo rezaré el Santo Rosario y a quien me escuches y me escuchan donde sea, el Santo Rosario es tan poderoso. Y yo dije, ahí, hermano, yo dije, mi hija ya está sana, dije yo.
porque yo me acordé cuando ella le dice a San Juan Diego, le dice que no se preocupe, porque le preocupaba porque y yo estaba grave, estaba enfermo, y ella le dice que no se preocupara, que él ya estaba sano. Yo me acordé de todo eso, y yo sentí que ella me dijo a mí que mi hija ya estaba sana, y fue algo que se quedó en mi corazón, y yo sabía, y yo lo sentía, hermano, y cuando, y bueno, y pasaron las 2 semanas, y, y yo me regresé allá con mi hija, y yo iba bien. Yo sentía aquella seguridad. Y cuando yo llego allá con ella y le digo, y la abrazo y le digo, y mi hija, yo la veía feliz también, o sea, ya ella, pues, que ella tenía ya, me dice, y le digo yo, hija, le digo, tú ya estás sana, le digo yo. Mamá me dice, fíjate que yo ya no siento, o sea, yo sé que estoy pasando por esto, me dice, pero no sé, yo siento, me dice que yo me siento bien, me dice ella. Siento esa tranquilidad, esa paz, me dice. Y yo ya le conté a ella lo que me había pasado y le digo yo. Y yo sentí, hija, que ahí la Virgen me dijo eso, que tú ya estás sana. Yo hacía la coronilla. Pero yo le enseñé la oración a mi hija, yo me la había llevado y y yo la ponía siempre en la Biblia, en el Salmo 91. Cuando yo, hermano, subo a hacer la coronilla. Y le digo a mi hija, bueno, hija, yo voy al cuarto. Sí, mamá, vete. Y ya yo me iba a hacer la coronilla. Y cuando yo estaba hincada ahí, y yo terminando iba la coronilla y le digo, ay, madrecita, gracias. Y, porque ella estaba ahí en la estampita y la oración. Cuando yo agarro la oración, se me vino un olor a incienso, y yo decía: "¿Y ese olor de qué es?". Y yo decía: "¿De qué es?". Y cuando agarro la estampita, impregnada de ese olor de incienso, y yo le digo: "Ay, madre", le digo: "Otra prueba de que mi hija ya está sana". Y yo le digo: "Gracias, Señor, gracias, Padre". Y ya y bajo y le digo yo a mi hija: "Ay, hija", le digo, todo está bien, le digo, todo está bien. Sí, mamá, me dice. Y me dice ella, mamá, yo sentí como un olor a rosas y aquí no hay rosas, me dice ella. Y ya le conté yo lo de que me pasó y dice ella, sí, mamá, dice. Y ella le puso una fe a la Virgen también y, y bueno, y ya siguió su proceso y ya cuando termina, le iban a dar 16 radiaciones. Y cuando va a su chequeo, le dijeron que debido a que se le había reducido el tumor, que le iban a reducir las radiaciones. Entonces, de 16 que le iban a dar, solo le dieron 8 radiaciones. Y cuando, y, y, y fue increíble porque todo fue bien rápido. Y yo ni sentí, yo le digo, wow, hija, le digo, fue tan rápido. Cuando ella ya va a su chequeo final, que ya terminó todo, y, y le dicen que ya no tenía nada, hermano. Le dicen, esto ha sido, y de hecho, el doctor que la atendió era un doctor también que creía en Dios y y él dijo.
Y yo le dije, cuando ella iba a empezar la quimioterapia, yo le digo, ay, doctora, le digo, cuídeme a mi hija, le digo, que primeramente Dios le digo, que sus manos, le digo, sean bendecidas por Dios, para que me le dé ese tratamiento correcto a mi hija. Y así va a ser, me dice el doctor. De hecho, me dice, digo que 7 hijos tenía, ¿eh? Y yo soy padre de 7 hijos, me dijo. Y con tu hija, me dice, van a ser 8, porque así va a ser ella para mí, me dice, como una hija. Ay, gracias, doctor, le digo yo. Y, y le digo, y me dice, va a estar bien. Y bueno, y ya cuando hicieron, no, él bien feliz. Y dijo él, no, dijo, ha sido un milagro. Dijo, en realidad, dijo, no. Creo, dice, en el poder de Dios, dice el doctor. Y sé que la ciencia dice hace mucho, pero Dios dice, es mucho más, dice, Él hace todo, dice. Y le digo yo, la verdad que sí. Y bueno, y cuando ya le hacen los exámenes a mi hija, que ya no tenía nada, y le dije yo, ya ves, hija, sí, mamá, me dice. Y yo sentía, mamá, me dice, yo ese día que me quebré, yo le entregué todo a Dios, me dice. Y yo le dije, sí, pues tuve que ser yo, Señor, pues obra en mí, dice que le dijo ella también. Y le digo yo, y sí, y así es el Señor, le digo, cuando uno le da el control a Él y tiene esa fe, Él obra, le digo, y Él hace completa la obra, le digo. Entonces, cuando fue en ese mismo año, ella en octubre terminó su quimioterapia, fue en octubre. Entonces, ya allí, pues ya ve que ya estamos cerca del retiros marianos, de la Virgen, del todo lo de la Virgencita de Guadalupe, el 12 de diciembre. Entonces, cuando yo estoy allá todavía, me toca estar allá con mi hija para el 12 de diciembre. Entonces yo le dije a ella, pues ella todavía no le salía su cabello, ¿verdad? Todavía que no, en el proceso no le salía bien. Entonces, le digo yo, hija, le digo yo voy a ir a la iglesia, le digo yo, quiero ir, le digo yo, porque es la fiesta de la Virgen de Guadalupe, le digo yo. Y me dice ella, no, mamá, yo voy también contigo, me dice, ay, qué bueno, hija, ¿te sientes bien? Le digo yo, sí, me dice, vamos. Entonces fuimos. Entonces ella se le hizo bonito, ¿verdad? Que los niños van vestidos de inditos como Juan Diego. Por eso le digo, como a veces son ofrendas que le hacen, le digo, y los traen vestiditos así, le digo, como él. Entonces me dice, ay, qué bonito, me dice así. Y le digo, y mira, aquí está la Virgen, le digo, pídele, le digo, algo. Entonces ya después me dice ella, yo le dije, mamá, me dice a la Virgen, me dice que si ella me dice, me concede, bueno, que si le pide a su hijo, porque su hijo es el que lo hace todo, ¿verdad? Pero uno siempre confía en nuestra madre, porque con ella sabemos que todo es más seguro que el Señor a ella, nada le niega. Entonces dice ella, yo ya le pedí, mamá, dice, le dije yo que si me concede ser madre, aunque sea de un niño, dice, que yo se lo voy a traer vestidito de indio, dice. Y, y le digo yo, y yo le pedí también, le digo yo, que te concediera esa dicha, le digo yo, y hay que confiar, le digo. Y dice ella, sí. Y para la gloria de Dios, hermano, mire que es madre de 2 hijos. Y ahí está mi hija sana para la gloria de